sería: estemos todos centrados en el Señor, orando, concentrados, nuestros ojos puestos en el Señor, ¿no? Los niños, los padres, si tratamos que nuestros niños estén quietos, no haciendo ruido, no molestando a los hermanos, porque venimos a conocer al Señor, y en el momento de la alabanza, qué bueno que es cuando el Señor se mueve en medio de la alabanza, y que podamos estar concentrados ahí, en eso, ¿no? Hagamos sendas derechas. Por eso, bueno, debe tener un orden el culto del Señor. Y ya lo vamos a ver en Corintios, ¿no? También el apóstol Pablo habla acerca de eso. Pero bueno, hoy mi hermano leyó eso y me vino a la memoria y quería compartir. Primera de Corintios 2. La verdad que pensé que íbamos a ir más rápido. Pensé que íbamos a estar ya más adelante, pero bueno, gloria al Señor. Nos habíamos quedado en el 2.6, que decía: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo es maduro uno? Hasta que se muere, ¿no es cierto? Pasa cierta edad, tiene ciertas responsabilidades, y bueno, hasta que se muere. ¿Y cuánto tiempo debemos permanecer en el Señor? Hasta que venga el Señor o vayamos nosotros. Pero si un hermano parece muy maduro y persevera 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero en sus últimos 3 años vive en el mundo, se aparta por algún motivo, se aparta y empieza a vivir, bueno, este hermano, ¿qué pasa? Bueno, por eso el Señor nos manda que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Por eso dice que los cobardes encabezan en la lista, ¿no? Que perseveremos hasta que el Señor venga. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Fíjense cómo van cambiando, ¿no? Los sabios, conforme pasan los años, los siglos, ¿no? Hasta hace poco el hombre tildado por sabio era Stephen Hawking, ¿no? Ese hombre que estaba ahí terriblemente ateo, terriblemente necio, dice la Biblia. Bueno, y de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que la sabiduría de Dios está oculta. Leíamos en el capítulo 1, ¿qué es lo que Dios escogió? ¿A los sabios escogió Dios? No. ¿A quién escogió? Si vamos en el 27.1 dice, 1.27, los necios, los débiles, los vil, menospreciados, lo que no es. Entonces, ese es un misterio. ¿Quién escogería para su equipo a estos? A los necios, a los débiles, a los viles, a los menospreciados. Es que no tenía otra cosa que escoger el Señor. No había otra cosa que escoger. Todos, desde Adán hasta hoy, todos los hombres son necios, son débiles, son viles. Al Señor no nos sorprende que una horda de jóvenes agarren a un muchacho y lo pateen en la cabeza hasta que se muera. Eso no le sorprende. No le sorprende que un hombre salga a robar y mate. No le sorprende, porque esa es la naturaleza del hombre, caída. Esa es la naturaleza del hombre, vil, avariciosa, codicia. Esa es la condición del hombre cuando está en las manos de Satanás. Ahora, ¿cuál es? A nosotros, ¿qué nos da gozo a nosotros? Una buena noticia nos da gozo, ¿no es cierto? Dice que al Señor, el gozo del Señor, las oraciones de los justos. El Señor se goza en las oraciones de los justos. El Señor se goza y los ángeles se gozan cuando estas personas viles, necios, menospreciados, se reúnen de común acuerdo y levantan manos santas e invocan el nombre del Señor. Eso conmueve el corazón de Dios, porque eso no es lo natural. Lo natural sería que nosotros estemos en el mundo y que estemos con la remera de Boca, o que estemos con la remera de River, o que estemos en un bar,
o que estemos hablando de cuántas veces engañé a mi esposa, ¿no? Y ser machos para el mundo, ¿no? Hay de aquellos que mezclan las bebidas, ¿no? Para decirse hombres. Eso no es normal, esa es la naturaleza caída. Eso a Dios no le sorprende. Lo que le agrada al Señor es esto. ¿A usted le sorprendería que un león persiga una cebra y la mate y la coma? No, no es la naturaleza. Ahora, si un león ve una cebra pequeña y la cuida y la protege, no deja que nadie la coma, sino que le trae comida, por eso sí que sorprende. Bueno, el Señor se goza, hermano, cuando nosotros oramos al Señor, cuando compartimos del Señor, cuando abrimos las Escrituras y cuando confesamos nuestros pecados. El Señor se goza. Y ese es un misterio que ha sido revelado. ¿Y por qué podemos hacer eso? Por medio de Jesucristo. Porque Jesús fue crucificado. Nos hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vayamos a Efesios. Efesios 3. Dice el apóstol, el mismo apóstol, el 3.1, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y no es que estaba echando en cara nada, sino que estaba diciendo, era su gloria estar preso por los gentiles, por el Señor. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Fíjese que el apóstol no dice, si habéis oído de lo mucho que sé y de lo mucho que he estudiado para poder predicar este evangelio. O porque Timoteo me ha traído el capote y los libros, he podido instruirme en el evangelio, lo que es Dios, y lo conozco y tengo muchos seminarios encima y tengo muchos títulos. No, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, ¿no? Los dones que el Señor ha repartido, los repartió por gracia, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, y aquí lo confirmo, por revelación nos fue declarado el misterio, y en los misterios de Dios solamente son declarados por revelación. Por eso es tan importante la revelación del Señor. Sin revelación del Señor podría haber un montón de cursos, un montón de seminarios, pero no habría palabra viva. El misterio no hubiese sido descubierto. Es necesario la revelación del Señor. Ya vamos a ver que el Espíritu todo lo escudriña. Y es necesario que ese Espíritu que estuvo en el Señor, que está con el Señor, esté con nosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo es un misterio. Ahora, que ha sido revelado, lo que a Pablo se le había revelado, ese misterio que se le había revelado, hoy nosotros lo tenemos en tinta, lo tenemos en letras y podemos leerlo. Porque Pablo lo volcó a un libro. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y eso fue terrible revelación que Pablo había recibido, tanto que algunos apóstoles dudaban. Los gentiles. Pablo, el apóstol Pedro, se le fue dado, dice que la llave, si él fue el primero que predicó a los gentiles
ahí en la casa de Cornelio, cuando va y predica el Evangelio y el Espíritu Santo se derrama, cuando él todavía no había terminado de hablar. Y creo que fue así porque Pedro jamás les hubiese hecho la oración de fe, ¿no? Le hubiese dicho, reciban el Espíritu, como bien lo hacía Pablo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso es tan importante el Evangelio, ¿no? Es tan importante la cruz de Cristo, porque es la puerta que nos hace entrar en el cuerpo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. El 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todo cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, tan grande la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Por medio de la Iglesia, las potestades celestiales, los principados celestiales pueden ver la sabiduría de Dios y se gozan y se sorprenden de que hombres pecadores, asesinos, homicidas, pecadores, fornicarios, rechacen el pecado y vengan a la gracia de Cristo. Están sorprendidos los ángeles y ven la reunión de los santos. ¡Wow! ¿Cómo ha sido esto? Un león que cuida a una cebra, un león que la mima. ¿Cómo puede ser esto? Eso no es su naturaleza. Un cerdo que ve un charco y no se tira en el charco. ¡Wow! Que no come basura. Sorprendente. Humanos, seres humanos, hombres, mujeres, que adoran a Dios, que se arrepienten de sus pecados, que confiesan sus pecados, que piden perdón, que se arrepienten, que lloran ante la ferida del Señor. Amén. Eso es por la misericordia del Señor. Y ahora la Iglesia es la encargada de revelar esa sabiduría. Que el Señor se propuso en Cristo Jesús salvar a los gentiles. Volvemos a 1 Corintios 2, 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ya estamos viviendo la gloria. Salmos 4:7 dice: tú dices alegría en mi corazón mayor que la que ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nosotros ya estamos viviendo la gloria, ya estamos. Efesios nos dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni le han subido el corazón de hombre, ¿no? Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Todo se junta para el día de la gran gloria del Señor. ¡Wow! Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Allí todo sufrimiento va a parecer poco, toda lágrima va a parecer poca. Dice que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Obviamente, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ni siquiera Satanás interpretó, sabiendo que Satanás conoce la Escritura mucho más que nosotros, y tentó al Señor en el desierto con la Escritura, pero la entiende, no tiene el Espíritu de Dios, la entiende literal. Y él se presentó ahí, el Hijo, y dice, ¿no? Aquí está el Hijo, ven, ya hemos matado a sus profetas, ya hemos matado a todos sus enviados. Cuando el Señor manda a ver su vid, dice: esta vid que yo tengo
he mandado a mis encargados y los mataron. Ahora enviaré a mi hijo, pero a mi hijo no le vale, no se van a atrever. Envían a sus hijos y te dicen, aquí está el hijo, ven, matémosle y quedémonos con la vida. Y pregunta al Señor, ¿qué hará el Señor con estos siervos malvados cuando Él venga por su vida? O sea que tuvieron al Hijo de Dios y le crucificaron. Y así muchas veces el Señor prende a los astutos en su astucia, como pasó con el Ramán, ¿no? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y la verdad que este versículo, el 2.9, no tiene interpretación. ¿Quién podría interpretar ese versículo? Cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero están en la potestad del Señor. Imagínense lo que puede ser eso. La gloria que nos espera. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y hoy, leyendo Efesios, esas palabras el Señor me había dado varios años atrás, ¿no? Y yo he parado aquí, en el 2020, miro para atrás y digo, wow, estas palabras se han cumplido en mi vida. El Señor me dio mucho más abundantemente de lo que pedía o entendía, ¿no? Yo me acuerdo en esa época, quizás estaba trabajando en un comercio y entraba a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche, o de 8 a 8 después. Y estaba ahí todo el día, ¿no? Y era una oración que había en mi corazón de poder tener más tiempo y bueno, no estar todo el tiempo encerrado ahí. Yo hoy miro para atrás y el Señor me ha dado mucho más de lo que pretendía, ¿no? Lo que podía imaginarme yo. Ahora queda otra promesa. Cuando el Señor venga, nos va a dar mucho más también de lo que pedimos o de lo que entendemos. El 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? También nos declara la Escritura que aún nuestro Espíritu, cuando oramos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces ese Espíritu, nosotros estamos orando, Señor, dame un buen trabajo, un buen sueldo, y el Espíritu está orando al Señor, Señor, déjalo sin trabajo, porque este hombre tiene que aprender a depender de ti. Tiene que aprender a que tú seas su todo. Tiene que aprender a aferrarse de tu mano y no del dinero, ¿no? ¿Quién sabe lo que es el Espíritu? Del hombre. El hombre, el Espíritu. El Espíritu sabe lo que nos conviene. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si realmente, ¿qué nos ha concedido el Señor? ¿No? Podríamos preguntar esto. ¿Qué te concedió el Señor? Podríamos hablar de cosas triviales, de cosas que pasan, de cosas que el fuego las quema. Si bien, como decía el hermano Antonio, le damos gracias al Señor por todas las cosas, pero lo que nos ha concedido el Señor es Cristo. Nos ha concedido la salvación. Nos ha concedido, hermanos, la cruz. Podemos cargar la cruz. Nos ha concedido el Evangelio, el verdadero Evangelio. No el Evangelio egoísta, el Evangelio vanidoso, el Evangelio egoísta, sino el Evangelio de Cristo, que nos ha sido concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y muchas veces pensamos entender lo espiritual como algo con palabras maravillosas o palabras
de posgrado, ¿no? De universidad, de célebres. Y no, esas serían palabras. Recuerden que Pablo decía que él, cuando predicaba, era tosco. Incluso la gente se dormía. Por eso cuando unos hermanos se duermen, digo, ya estoy como Pablo, ya estoy predicando como Pablo. Estoy bien, voy por un camino. Sino que dice ser como niños. A un niño, ¿cómo hay que explicarle las cosas? Con palabras que las pueda entender. Y el Espíritu va a hacer lo mismo con nosotros. Aún nos enseña con ejemplos. El ejemplo es la vida cotidiana. El Señor nos enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, cuando leemos el 14 podemos hablar del hombre natural, que está allá afuera, ¿no? Fuera de la iglesia. Pero Pablo estaba dirigiendo esta carta a los hermanos en Corinto, una iglesia que ya hacía 6 años que estaba formada. Podemos decir que tenía una membresía. Entonces, ¿a quién les está hablando? Evidentemente, había hombres con una mente natural en la iglesia. Hombres que venían, o mujeres, sobre todas las cosas, que venían a buscar cosas terrenales o a buscar un Dios que les complazca, como hoy en día, ¿no? Pero sobre todas las cosas, entre paréntesis, ¿no? ¿Quién fue la que le dio la libertad a la mujer, ¿no? Siendo de ese como si vemos la historia, ¿no? Fue el cristianismo el que le ha dado la libertad a la mujer, que la sacó de ser esclava, de tener de esos harems, ¿no? Que el hombre podía tener 4 o 5 mujeres y bueno, si era más una tratada como esclava que como una igual, ¿no? Fue el cristianismo quien le ha dado esa libertad a la mujer y ha puesto, ¿no? En su lugar como ayuda idónea. No, el Islam no hace eso. Ninguna otra religión le da a la mujer la libertad y le da la verdad, le dice la verdad, para qué fue creada. Lo cual también hablamos, dice, pero 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿no? Y hoy quizás traduciéndolo a estos tiempos podemos decir, porque para él son legalismo, porque para él es legalismo. Muchas veces, cuando a nosotros algo nos parece, esto es legalista, esto es fariseico, esto no, eso es fanatismo, ¿no? Cuando hablamos con nuestro compañero de trabajo, ¿no? Acá el hermano tiene testimonio, es un fanático. Y eso no está bien, ser fanático tampoco tanto, ¿no? Entonces, son locuras. ¿Qué es? Fanatismo, religiosidad, legalista, locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario que les sea revelado. Le decía el apóstol, este misterio que nos fue revelado, digamos, en Efesios. Este misterio que es Cristo, es necesario que sea revelado. Y eso no depende de mí, no depende de usted, depende del Señor. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acá cabe aclarar, ¿no? La pregunta, podemos hacer esta pregunta. En la iglesia, ¿todos tienen la mente de Cristo? Todos, ¿no? Porque nosotros quizás estamos ministrando, estamos dirigiendo la reunión y decimos, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dicen todos, amén. Ahora, Pablo que decía, que hablamos de lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, en el 6 hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quién es el que tiene la mente de Cristo? El que ha alcanzado madurez. El espiritual. ¿No? En Efesios Pablo decía, leyendo lo cual
podáis entender cuál es el conocimiento del misterio de Cristo. Entonces, si leemos, si tenemos la Biblia cargada en nuestros corazones, bueno, ahí vamos a tener la mente de Cristo. Cuando si estamos hablando con alguien y nos vienen versículos de la Escritura, nos viene una palabra para que, bueno, ahí el Espíritu puede tomar de eso y podemos ministrar. ¿Por qué? Porque vamos siendo formados al conocimiento de Dios, vamos teniendo la mente de Cristo, ¿no? Es como un crecer. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu. ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo se acomodaba con aquellos espirituales, ¿no? Y evidentemente estaba exhortando a los hombres naturales que no persistan en su actitud, sino que desistan y que puedan sería acoplarse a los espirituales, que puedan recibir enseñanza de los espirituales, que puedan ser mansos, que puedan ser humildes, que puedan recibir enseñanza. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos también puedan tener la mente de Cristo y puedan enseñar a otros. Pero es necesario que el hombre natural se muera, que nazca una nueva criatura, un ser espiritual para con el Señor. ¿Amén? Hasta ahí, hermanos. Alabamos al Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Señor, te alabamos y bendecimos, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, revelación, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos revele las Escrituras, Señor. Que nos revele, Señor, a través de sueños, Señor, comercial. El profeta